del Antiguo Testamento. Luego tenemos esta bestia terrible, el dragón, que representa el Imperio Romano. Luego dice que a ese dragón le salieron, ¿qué cosa? 10 cuernos. Y luego dice que en medio de los 10 cuernos se levantó un cuerno, ¿qué? Pequeño. ¿Ven el paralelo entre Daniel 7 y Apocalipsis 12? En Apocalipsis 12 tenemos al dragón que procuró matar al niño, que crucificó al niño. Durante su periodo ascendió al niño. Y luego dice que el dragón tiene 10 cuernos. Esa es la segunda etapa. Luego dice que la mujer huye al desierto y el dragón la quiere matar por 1260 años. Es decir, que Apocalipsis 12 y Daniel 7 son paralelos. Pero ahora quiero que noten que algo sucede cuando la iglesia está siendo perseguida. La iglesia que trajo a Jesús al mundo, que ahora es la iglesia del Nuevo Testamento, quiero que noten que viene un poder al rescate de la mujer que está siendo perseguida. Dice en Apocalipsis 12 y el versículo 16 lo siguiente: pero la tierra ayudó a la mujer. Fíjense que el dragón había echado aguas de su boca para ahogar y matar a la mujer. Pero dice que ahora la tierra ayudó a la mujer. Pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Es decir, al concluir los 1260 años, vino un poder que se representa por la tierra y la tierra se traga las aguas de persecución y la persecución cesa. Ahora, hemos estudiado anteriormente que esos 1260 años llegan a su fin en el año 1798. Es decir, en 1798 la tierra iba a ayudar a la mujer y lo iba a hacer cortando o eliminando por lo menos por un tiempo la persecución. Ahora, ¿qué representan las aguas? Apocalipsis 17 y el versículo 15 nos dice: me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. ¿Qué hemos visto en Apocalipsis 12? Empieza en el Antiguo Testamento. Sigue con el nacimiento del niño, es decir, con el Imperio Romano. Continúa con la crucifixión de Jesús. Continúa con la ascensión de Jesús. Continúa con Roma dividida en 10 reinos. Luego continúa con la iglesia perseguida durante los 1260 años. Y en 1798 dice que la tierra ayuda a la mujer y se traga las aguas de la persecución y la persecución cesa. Pero quiero que noten que esa no es la terminación de esta profecía. Porque después de un periodo cuando la tierra ayuda a la mujer y coarta la persecución, dice en Apocalipsis 12 y el versículo 17 que va a haber una última etapa de persecución. Dice allí: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto o contra el remanente de la descendencia o de la simiente de ella. Y ahora noten las características que tendrá este remanente final. Dice: los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen, ¿qué cosa? El testimonio de Jesucristo. Noten que va a haber una gran persecución final después de un periodo de paz, cuando la tierra se tragó las aguas. Y eso va a enfurecer al dragón, y el dragón va a lanzar una persecución final contra el pueblo de Dios. Y dice que las características son que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ahora surge la pregunta: ¿qué son los mandamientos de Dios? En realidad la Biblia enseña que Dios tiene 10 mandamientos. Noten por ejemplo Mateo 19 y el versículo 17. El Señor Jesucristo le está hablando a un joven que le preguntó: ¿qué necesito hacer para tener la vida eterna? Y fíjense lo que dijo
el Señor Jesucristo. Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino Dios, uno solo. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y luego siguen leyendo el pasaje y dice que Jesús cita los mandamientos. Dice: honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no hablarás falso testimonio. Jesús le cita los mandamientos a este joven rico. Es decir, los mandamientos, el guardar los mandamientos, la frase que se usa aquí significa guardar los 10 mandamientos de Dios. Es decir, el remanente final va a guardar los mandamientos de Dios. Pero quiero que noten que tiene otra característica. No solamente guarda los mandamientos de Dios, los 10 mandamientos, incluyendo el mandamiento del sábado, sino que dice en Apocalipsis 19:10 que es el testimonio de Jesucristo que posee. ¿Qué es el testimonio de Jesucristo? Noten Apocalipsis 19:10. Dice: y yo me postré a sus pies, es decir, se apareció un ángel a Juan, él se postra a sus pies para adorarle. Y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de los hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es ¿qué cosa? Es el espíritu de la profecía. En otras palabras, el testimonio de Jesús, que Satanás odia, que tiene el remanente al final de la historia, es el espíritu de la profecía. Es decir, es una iglesia que va a tener el don de la profecía. Se llama espíritu de profecía porque el Espíritu Santo es el que da los dones del espíritu, y los dones son apóstoles, profetas, etc. Ahora vamos a repasar entonces lo que hemos estudiado de Apocalipsis, el capítulo 12. Empieza en el Antiguo Testamento, continúa con el nacimiento del niño. Estamos en Roma en ese momento. Continúa con la victoria del niño quien creció en la cruz del Calvario. Estamos todavía en Roma, en el Imperio Romano. Luego continúa con la ascensión de Jesús. Todavía estamos en el Imperio Romano. Luego el dragón tiene 10 cuernos. Roma se divide en 10 reinos. Ese es el año 476 después de Cristo. Luego entonces el dragón se lanza contra la mujer por 1260 años. Esos años terminan en 1798. Pero en 1798 la tierra ayuda a la mujer, es decir, la mujer ya no es perseguida. La tierra se traga las aguas de persecución y hay un tiempo de paz, y estamos ahora viviendo en ese tiempo de paz. Pero luego dice que el tiempo de paz se va a acabar, porque Satanás se va a enfurecer contra el remanente de la iglesia, es decir, el resto final de la iglesia, y se va a lanzar en contra de ella, porque hace dos cosas, o hace una cosa y tiene otra. Guarda los 10 mandamientos de Dios y tiene, ¿qué cosa? El testimonio de Jesús, que es el espíritu de la profecía. ¿Qué hemos visto entonces en cuanto a este remanente final? 4 características de esta iglesia remanente final hasta ahora. Una característica es que tiene que levantarse después de 1798. Porque en esa fecha terminan los 1260 años de persecución. En segundo lugar, este remanente tiene que levantarse en la tierra, porque la tierra es la que ayudó a la mujer. En tercer lugar, nos damos cuenta que este remanente tiene que enseñar que es necesario guardar ¿cuántos mandamientos de Dios? Todos los mandamientos de Dios. Y es una iglesia o un remanente que va a tener ¿qué don? Va a tener en su medio el espíritu de la ¿qué? De la profecía. Va a tener en su medio el don profético. Ahora queremos mirar por unos pocos minutos la perspectiva de Apocalipsis, el capítulo 13, que ya hemos estudiado anteriormente, que es paralelo a Apocalipsis, el capítulo 12. Note lo que dice Apocalipsis 13 y el versículo 2. Apocalipsis 13 y el versículo 2. Esto será un repaso porque lo hemos estudiado anteriormente. Dice: y la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad.
Ahora quiero que noten que aquí tenemos 4 bestias. Tenemos un león, tenemos un oso, tenemos un leopardo y tenemos un ¿qué? Un dragón. ¿Recuerdan Daniel 7? Donde teníamos las mismas bestias. El dragón es el 4.º reino. ¿Qué imperio representa el dragón? El dragón representa Roma, ya lo estudiamos en Apocalipsis 12 y en Daniel 7. La 4ª bestia es Roma, la bestia que procura matar al niño. Ahora, aquí entonces en Apocalipsis 13 tenemos un panorama donde se comienza en el Antiguo Testamento con Babilonia, Medo-Persia y Grecia. Y luego tenemos el dragón que representa Roma. Ahora yo pregunto, ¿cuántos cuernos tiene ese dragón? Ya lo vimos. El dragón tiene ¿qué? Tiene 10 cuernos. Ahora, hemos visto entonces en Apocalipsis 13 la misma secuencia. Empieza en el Antiguo Testamento con Babilonia, Medo-Persia y Grecia. Continúa con Roma el periodo del dragón. Pero ese dragón tiene 10 cuernos. Ahora, ¿recuerdan ustedes que en Apocalipsis el capítulo 12, después del dragón de los 10 cuernos, vino un periodo cuando la mujer huyó al desierto por 1260 días, o por tiempos y la mitad de un tiempo? Quiero que noten que en Apocalipsis 13 sucede la misma cosa. Noten Apocalipsis el capítulo 13 y vamos a leer el versículo 5 y también vamos a leer el versículo 7. Versículo 5 dice: también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Esta es la bestia. Y se le dio autoridad para actuar ¿cuánto tiempo? 42 meses. Y luego dice en el versículo 7, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Fíjese entonces que después del dragón, el dragón que tiene 10 cuernos, le da su poder y su autoridad a la bestia. Y luego la bestia gobierna ¿cuánto tiempo? 42 meses, que es el mismo periodo de 1260 días o tiempos y la mitad de un tiempo. Porque si usted multiplica 42 meses por 30 días que tiene el mes bíblico, el resultado son 42 por 30, 1260. Es decir, los 42 meses que gobierna la bestia es lo mismo que los 1260 días en que la mujer huye al desierto. Es el mismo periodo en que el cuerno pequeño persigue a los santos por tiempos y la mitad de un tiempo. Es decir, en Apocalipsis 13 estamos siguiendo la misma secuencia de Apocalipsis el capítulo 12. Tenemos en Apocalipsis el capítulo 13 el Antiguo Testamento, las primeras 3 bestias, luego el dragón que es Roma. Ese dragón tiene 10 cuernos y luego el dragón de 10 cuernos le da su autoridad a la bestia y la bestia gobierna 1260 días, 42 meses, que terminan ¿en qué año? En 1798. Ahora yo pregunto, ¿se terminó la persecución en el año 1798 contra el pueblo de Dios? Claro que sí. Noten Apocalipsis el capítulo 13, y ya hemos estudiado esto anteriormente, y el versículo 10. Dice, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. ¿Qué recibe la bestia después de gobernar 42 meses? Una herida mortal. Noten Apocalipsis 13 y el versículo 3, la primera parte. Dice, hablando de la bestia, vi una de sus cabezas como herida ¿de qué? Como herida de muerte. Es decir, al terminar los 42 meses o los 1260 años, esta bestia que perseguía recibe una herida mortal y ahora cesa, por lo menos por un tiempo, ¿qué cosa? Por un tiempo cesa la persecución. ¿Recuerdan que en Apocalipsis 12 la tierra ayudó a la mujer, se tragó las aguas y cesó la persecución? Aquí dice que la bestia es herida y cuando la bestia es herida cesa por un tiempo, ¿qué cosa? La persecución. Pero ahora yo pregunto, ¿la herida mortal de esta bestia se le va a sanar?
Noten Apocalipsis 13 y el versículo